Bien, lo que hemos realizado aquí es una única prueba, dado un único array, lo hemos ordenado y visualmente hemos comprobado que obtenemos los mismos elementos que teníamos pero en orden ascendente. Una prueba es algo, pero realmente no es mucho. A la hora de probar un algoritmo no deberíamos de conformarnos con probarlo tan solo una vez. Puede ocurrir que en ese caso concreto el algoritmo funcione bien, pero que en otros casos en los cuales pudiéramos probarlo el algoritmo no funcionará bien. Es decir, una única prueba no nos da ninguna garantía sobre la corrección de un algoritmo. Una idea mucho mejor es probar el algoritmo muchas veces, cuanto más veces mejor. Pero claro, tampoco tiene mucho sentido que generemos nosotros manualmente un montón de arrays, que lo ordenemos en cada uno de los casos y que visualmente tengamos que comprobar que en cada uno de ellos al final tenemos los mismos elementos en orden ascendente. Sería mucho mejor si este proceso pudiéramos automatizarlo. En el primer cuatrimestre habéis visto cómo hacer esto utilizando la biblioteca QuickCheck. Aquí en Scala también existe una versión de QuickCheck, pero no la estamos utilizando, por lo cual lo que vamos a hacer es automatizar de alguna forma este proceso de pruebas nosotros, escribiendo un programa que realice las pruebas y que compruebe que los resultados que se obtienen al invocar al algoritmo de ordenación por inserción son correctos. Bien, ¿qué es lo que tiene que cumplir un algoritmo de ordenación en general? Pues que si a mí me dan un array que tiene una secuencia de elementos, tras aplicar el algoritmo de ordenación a ese array, el array queda de forma que tiene los mismos elementos que teníamos. Estos elementos que hay aquí son los mismos que estaban aquí arriba. Esa es una condición que se tiene que cumplir. Y además se tiene que cumplir que los elementos quedan ordenados entre sí de forma ascendente. Técnicamente la primera condición lo que nos dice es que si cogemos la secuencia inicial y cogemos la secuencia que queda al final, ambas tienen que ser permutaciones entre sí. Podemos definir en Scala una función para comprobar si un array es permutación de otro del siguiente modo. Se trata de una función genérica para array de tipo A que va a coger dos arrays, el array XS y el array YS, y que va a devolver verdadero si ambos arrays contienen los mismos elementos aunque puedan estar en orden distinto. Una forma fácil de ver si XS y S son permutaciones entre sí es utilizando la operación diferencia de array que vimos en teoría. Recordar que esta expresión lo que hace es calcular el array diferencia entre XS y S, es decir, partimos del array XS y de él vamos eliminando cada uno de los elementos que se encuentre en IS. Si los dos arrays son permutaciones el uno del otro, al realizar esta diferencia deberíamos de obtener un array vacío, porque cada uno de los elementos de IS debería eliminar uno de los elementos que están en XS y al final deberían quedar eliminados todos. Por lo cual el resultado de esto debería ser vacío. Pero es que además tendría que ocurrir que si realizamos el proceso de forma inversa, es decir, si yo parto de IS y a IS le quito los elementos que están en XS, también debería volver a obtener un array vacío. Si se cumplen estas dos condiciones simultáneamente, tanto esta como esta, entonces podremos asegurar que XS y S son permutaciones entre sí. Si alguna de ellas falla, no podremos asegurarlo. No. Observar que es necesario realizar la segunda comprobación, porque podría darse el caso de que, por ejemplo, esto fuera un array con n elementos y este fuera un array con n más 1 elementos, donde están los n elementos que ya están aquí más un elemento extra. En ese caso los arrays no son permutaciones entre sí, pero si hacemos esta diferencia, solo esta, el resultado va a ser vacío. Si nuestra función solo comprobara esto, para un caso como ese acabaría devolviendo verdadero cuando realmente los dos arrays que nos han dado como argumento no son permutaciones. Observar que en el caso que estamos comentando, aunque esta expresión sería verdadera, si IS tiene un elemento más que XS, esta otra sería falsa y por tanto nuestra función actuaría de forma correcta y devolvería un falso.
La otra condición que se tiene que cumplir es que los elementos del array, después de la ordenación, tienen que quedar ordenados entre sí de forma ascendente. Vamos a escribir una función que coge un array XS, va a coger una relación de orden también para los elementos del array, y que va a devolver un booleano. El resultado va a ser verdadero si resulta que los elementos que se encuentran almacenados en XS están ordenados entre sí de forma ascendente. En cualquier otro caso, devolveríamos falso. Para hacerlo, pues podemos utilizar una variable booleana que va a actuar de centinela. En principio consideramos que los elementos van a estar ordenados de forma ascendente, y solo si encontramos un par de elementos consecutivos que no están en orden, cambiaremos esta variable y eso nos indicará que el array no se encuentra ordenado de forma ascendente. Para ir recorriendo los distintos pares de elementos del array necesitamos un índice que en principio va a valer 1, y ahora diríamos lo siguiente: mientras que el array siga estando ordenado ascendentemente y mientras que la variable índice sea una celda del array, esta variable que parte de 1 y iremos incrementando es una celda válida del array, mientras que sea estrictamente menor a la longitud del array. Mientras se cumpla esto, redefinimos la variable ascendente según el resultado de esta comprobación. Es decir, bueno, y aquí se me ha olvidado importar la relación de orden, lo hago ahora, para poder realizar aquí esta comparación necesito la relación de orden. Es decir, en la primera iteración, que es cuando i vale 1, vamos a ver si el elemento que está en la casilla 0 es menor que el elemento que está en la casilla 1. Si se cumple eso, aquí volveremos a meter un verdadero, pero si no se cumpliera, si esta condición fallara, aquí meteríamos ya un falso. Y al meter un falso, cuando volvamos a la siguiente iteración del bucle, esto es falso, y la conjunción es falsa, y el bucle acaba, y como al final del todo aquí lo que vamos a devolver es lo que haya quedado en la variable ascendente, en ese caso devolveríamos un falso. Pero si cuando i vale 1 y comparamos el elemento 0 y el elemento 1, ambos están en orden ascendente, aquí volveremos a meter un verdadero. Y lo único que tenemos que hacer antes de la siguiente iteración del bucle es incrementar la i, para que al volver aquí, siendo esto verdadero, y si la i todavía se corresponde con un índice válido del array, pues vamos a comparar ahora un par de elementos, pero que sean los dos siguientes. ¿Vale? Entonces, este proceso itera la i desde 1 hasta la última casilla, y en cada comparación vemos si el elemento iésimo es mayor o igual que el que le precede. Si eso ocurre para todos los valores de i, la variable se mantendrá verdadero todo el tiempo y al final del todo devolveremos un verdadero, y eso implica que los elementos están en orden. Si en algún momento no se cumple, la variable se pondrá a falso. Al ser el centinela en el bucle también lo detendremos y acabaremos devolviendo un falso. Bien, una vez que tenemos estas dos funciones, ya casi podemos automatizar la comprobación de la corrección de la función del procedimiento de ordenación. El último ingrediente que necesitamos es definir una función que nos genere distintos arrays con elementos aleatorios para probar nuestro procedimiento. Esta función va a tomar un par de parámetros, una semilla para un generador de aleatorio y un tamaño. Y lo que va a hacer es generar y devolver un array de enteros. Vamos a hacer las pruebas con un array de enteros con el tamaño que indique este parámetro y cuyo contenido sean enteros aleatorios. Para hacerlo, pues necesitamos obviamente un generador de aleatorio con la semilla que me han dado, para que usando distintas semillas podamos generar distintos arrays para probar el algoritmo.
necesitamos un array de enteros y del tamaño que nos han indicado. Y ahora por último, lo que tenemos que hacer es con un bucle que recorre los distintos índices del array. Cada una de las casillas del array, cada una de ellas, utilizando el generador de aleatorio, la rellenamos con un número entero aleatorio. El método entero de los objetos generadores, cuando no toma parámetros, lo que hace es devolver un entero aleatorio dentro del rango de todos los enteros posibles. Cuando acabemos este bucle, habremos rellenado el array con valores aleatorios y lo devolvemos. Bueno, y ahora ya podemos realizar las pruebas. Para realizar las pruebas de nuestro algoritmo, vamos a definir un procedimiento con dos parámetros. El primer parámetro n nos indica cuántas pruebas queremos realizar y el segundo parámetro nos indica con qué tamaño de array queremos realizar las pruebas. Esto va a ser un procedimiento que va a generar tanto array aleatorios como indica este parámetro, cada uno de los arrays aleatorios de este tamaño. Con cada uno de esos arrays va a llamar al procedimiento de ordenación. En cada uno de los casos va a comprobar que tras aplicar el procedimiento de ordenación, lo que obtenemos es un array que es permutación del que teníamos originalmente y que además tiene sus elementos ordenados de forma ascendente. Si eso ocurre para todas las pruebas, el procedimiento nos indicará que todos los tests, todas las pruebas fueron correctas. Si en algún momento para alguna prueba fallan esas condiciones, el procedimiento también lo indicará y de alguna forma con eso estaremos sabiendo que nuestro algoritmo de ordenación no es correcto y que tiene algún error y deberíamos de depurarlo y corregirlo. Bien, ¿cómo hacemos las pruebas? Pues vamos a tener como siempre un centinela. Mientras que las pruebas vayan bien, este centinela valdrá verdadero. Vamos a tener una variable s, que va a ser la semilla de cada una de las pruebas. Partimos de 0 y en cada iteración la incrementamos para tener una semilla distinta y generar un array de aleatorios distintos. Mientras que las pruebas vayan bien, mientras que aquí tengamos un verdadero y mientras que s, que es la semilla, no haya llegado a la última prueba, lo que hacemos es generamos un array aleatorio con la semilla de esta iteración y con el tamaño que nos han indicado. Antes de ordenar ese array vamos a hacer una copia de él. Podemos hacer una copia de un array sobre otro para obtener otro array con los mismos elementos y en el mismo orden utilizando el método clone. Es decir, si yo al array xs le aplico el método clone, lo que obtengo es un clon de xs, que es un clon de xs, es otro array distinto a xs, pero que tiene el mismo tamaño que xs y tiene los mismos elementos. Ahora mismo estos dos arrays son dos arrays distintos, pero con el mismo contenido. Vamos a ordenar uno de ellos, por ejemplo el primero. Ahora, para que todo vaya bien, lo que tiene que ocurrir es que después de ordenarlo, lo que ha quedado en XS tiene que ser una permutación del array original. Lo que hay en XS tiene que ser una permutación del array original. Recordar que el array original lo tenemos en IS. Y además, tiene que ocurrir que lo que ha quedado en XS sea un array ordenado ascendentemente. Si se cumplen estas dos cosas, esta iteración del bucle habrá ido bien. Y lo único que tenemos que hacer para la siguiente iteración es incrementar la semilla para realizarla aquí con un array aleatorio distinto. Si en una iteración alguna de estas dos condiciones fallan, es porque el proceso de ordenación no se ha realizado bien y entonces aquí tendremos un falso. Al tener un falso volveremos al bucle, el centinela ya falla y lo detendremos. Cuando acabe el bucle, si al salir del bucle OK sigue valiendo true, entonces sabemos
que los test fueron correctos todos. Pero si al salir del bucle OK es falso, sabemos que en algún momento se cometió algún error y que los tests no fueron correctos. Entonces deberíamos de revisar nuestro algoritmo de ordenación. Bien, una vez que ya tenemos este procedimiento, para hacer las pruebas, lo único que tenemos que hacer es llamarlo, pasándole cuántas pruebas queremos realizar. Pues yo quiero probar mi algoritmo 100.000 veces. Y en cada prueba quiero generar un array aleatorio con 100 elementos. Ejecutamos nuestro programa. Aquí se están realizando las 100.000 pruebas. Bueno, y vemos que todos los tests, las 100.000 pruebas, fueron correctas en este caso, lo cual nos da bastante garantía de que nuestro algoritmo de ordenación por inserción, que es el que estamos probando aquí, funciona correctamente. Si ha funcionado en 100.000 casos, es bastante improbable que en otro caso distinto acabe fallando. Comparemos este proceso de realizar las pruebas de forma automática mediante un programa con haber tenido que realizar 100.000 pruebas de forma manual y para cada una de ellas haber tenido que comprobar que los resultados que obtendríamos eran correctos. Es imposible. Este tipo de pruebas o test automatizados tienen un montón de sentido en informática y estaría bien que os acostumbrarais a realizarlo con los programas que vayáis escribiendo.